La llegada de los servicios de emergencia sirve para salvar vidas en daños y situaciones de emergencia. Sin embargo, en muchos lugares, como el mismo, los tiempos de respuesta son demasiado largos debido a problemas de infraestructura y congestión de tráfico. En Estados Unidos y el Reino Unido existen leyes que establecen metas específicas para los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia. Por ejemplo, en áreas urbanas se espera que el 95% de las llamadas de emergencia sean atendidas dentro de los 10 minutos en Estados Unidos y entre los 8 minutos en el Reino Unido. En Lima, el tiempo promedio para que una ambulancia llegue al lugar de emergencia es de aproximadamente 23 minutos. Esto se debe a la infraestructura vial ineficiente, la planificación urbana deficiente y el tráfico vehicular generado por los conductores irresponsables. Los retrasos en la llegada de los servicios de emergencia tienen consecuencias graves para la salud y el sustento de las personas afectadas, así como para la propiedad y el medio ambiente en casos de incendio. Para abordar este problema se propone utilizar un algoritmo de detección de sitios negativos, que puede identificar rutas que generen tiempos de respuesta negativos. Se utilizan datos reales sobre los tiempos de llegada de los equipos de rescate en diferentes partes de Lima, junto con la información geográfica sobre las calles y vías de la ciudad. Nuestra investigación busca optimizar las respuestas de emergencia en Lima, mejorando la eficiencia de los tiempos de llegada de los servicios de emergencia. Esto tiene implicaciones importantes para la seguridad y el bienestar de todos los residentes de la ciudad de Lima. Ahora les voy a hablar de la expresión del algoritmo, el cual tiene que ver más que nada con el ciclo negativo. Primero, en un gráfico, encontrar la ruta más corta desde el solo un nodo de origen hasta todos los nodos conectados se considera un problema bien conocido que ha sido investigado por varias aplicaciones. Para la entrada, la ruta más corta de origen único es un nodo de origen en un gráfico con vértices y bordes, más que nada, y también con peces. El problema SSCP consiste en encontrar los caminos más cortos desde un único vértice de origen a todos los demás vértices. Ahora, el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Bellman-Ford son los enfoques de referencia de facto para el SSCP. Ahora, el algoritmo de Bellman-Ford es similar al de Dijkstra, pero permite trabajar con pesos negativos en los bordes del grafo para detectar ciclos negativos. Ahora, el algoritmo de Bellman-Ford utiliza la técnica de relajación para estimar el peso del camino más corto desde la fuente hasta cada vértice. Devuelve el verdadero si el grafo no contiene ciclos con peso negativo accesibles desde la fuente. Mejor dicho, en una descripción formal, para utilizar el algoritmo de Bellman-Ford se deben encontrar longitudes de los caminos más cortos desde el nodo de entrada hasta todos los demás nodos del grafo, permitiendo que las distancias de los bordes sean positivas o negativas, siempre y cuando no haya ciclos de longitud negativa. La idea principal del algoritmo es encontrar primero las longitudes de los caminos más cortos que no contengan más de dos arcos, tres y sucesivamente. Ahora, para determinar la longitud de los caminos más cortos que conducen desde un vértice arbitrario del grafo a todos sus otros vértices, RPRINT propuso asignar a unos potenciales a los vértices que permiten como estimación del peso del camino desde el vértice de entrada hasta el vértice correspondiente. Mejor dicho, el proceso de cambio de potenciales se detiene cuando se alcanza al final del algoritmo. Se usa para encontrar la ruta mínima de un grafo compuesto por nodos y aristas. Podemos presenciar acá un grafo compuesto por cuatro nodos, los cuales son A, B, C y D. Eh, es necesario explicar lo siguiente. Sea el nodo dirigido C hacia B, viene consigo asociado un elemento numérico de valor 7, en este caso. A cada arista se le va a asociar un par ordenado. En este caso, en la arista C hacia B se le asociaría el par ordenado C, B. En términos generales, se le asociaría el término I, J. Listo. Una vez dicho esto, podemos entender el paso uno del algoritmo de Floyd. Debemos crear una matriz D que siga la siguiente regla de correspondencia. Sea el elemento I, J de la matriz D. Si existe una relación de I hacia J, entonces en ese espacio de la matriz D, I, J, elemento I, J de la matriz D, vendría asociado el valor numérico correspondiente. Ejemplo, sea la arista dirigida D hacia A, ya que existe una relación de D hacia A, en la matriz vendría asociado el valor numérico de 6. Ahora, ¿qué más dice la regla de correspondencia de la matriz D? Si I es igual a J, por ejemplo, sea el nodo A es igual a A, se le asocia en la matriz el valor numérico de 0. Una vez creada la matriz, ya comenzaríamos con el paso 2, que sería ya la aplicación del algoritmo. Sea acá la primera fila y la primera columna, podemos observar acá en la definición del algoritmo que al usar la primera
que se use la primera columna y la primera fila, las cuales serán utilizadas de la siguiente forma. Cada elemento de la matriz ya creada, por ejemplo, el elemento, el elemento B, C, por ejemplo, el elemento B, C, que viene asociado al valor numérico infinito, va a ser comparado por la suma de los valores numéricos eh, que se presentan acá, el valor numérico de 2 y el valor numérico de 3. Eso se entiende por la definición. La componente I, J de la matriz D va a ser comparada o intercambiada en su defecto si es que el mínimo entre dicha componente I, J y la suma de la componente I, K más K, J es menor. De la misma manera se realizarían las demás iteraciones. La segunda iteración sería la segunda fila y la segunda columna. La tercera iteración sería la tercera fila y la tercera columna. La cuarta iteración sería la cuarta fila y la cuarta columna. Una vez realizadas dichas operaciones, se llegaría una matriz nueva que ya representaría el objetivo. Bueno, yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de usar el algoritmo de Floyd en el caso que hemos planteado. En las ventajas tenemos la minimización de costos. ¿Qué significa? Al encontrar la ruta más corta se gasta menos gasolina, se gasta menos tiempo y todo eso puede llevar a que salga más barato y que no sean gastos innecesarios los que hagamos, ¿no? Maximización de rendimiento es porque puede llegar más veloz y ser más eficaz a un lugar que es lo primordial al hablar de ambulancias, ¿no? Porque es un tema de vida o muerte. Y tenemos el de permitir dividir el tráfico, que es como le ponemos de el peso a nuestros aristas, es el tiempo. Entonces, al encontrar el tiempo más corto, nos estamos salteando también el tráfico, que es una de las variables que influyen, ¿no? Y luego podemos hablar sobre las desventajas. Las desventajas tenemos dos, que es, en el enrutamiento no se toman en cuenta las ponderaciones. ¿Cómo es esto? Son muchos los factores que pueden afectar en lo que puede llegar a ser si tomar una ruta o cierta ruta es conveniente o no. Y el algoritmo de Floyd solo va a tomar en cuenta algunitas, entonces a veces no va a poder ser del todo conveniente, ¿no? También tenemos la respuesta lenta a los cambios en la topología de la red. Y es que cuando se actualiza o va cambiando ciertas rutas o ciertos, por ejemplo, el tráfico puede ir variando. El algoritmo de Floyd es lento en actualizarse en ese sentido, entonces eso puede representar una desventaja. Le doy pase a mi siguiente compañero. La primera aplicación se da en un país en el que cada vértice va a representar una ciudad y las aristas van a representar a las carreteras que las unen, siendo la ponderación de estas aristas la longitud de estas carreteras. Acá se utiliza el algoritmo de Floyd para hallar la mínima distancia que hay que recorrer para llegar de una ciudad a otra. Para hacer esto primero se crea una matriz de distancias en la cual todavía no se ha aplicado el algoritmo. Acá solo se indican a las ciudades y a la longitud de la carretera que los une. Luego de aplicar el algoritmo, se tiene otra matriz de distancias, en la cual ya se indica cuál es la longitud mínima que hay que recorrer para poder llegar de una ciudad a otra. Para hacer eso también se utiliza una matriz de recorrido, en la cual se indica cuáles son las ciudades que se tienen que recorrer para lograr tener esa mínima distancia. Otra aplicación que se puede dar es en el caso de una emergencia, en el que como es necesario disminuir el tiempo, resulta conveniente recorrer menos distancia. Acá se trabaja en el hospital del niño y se va a trabajar en el área que está limitada por las líneas rojas. Para hacer esto se representó a cada esquina como un vértice y a la carretera que las une como una arista, siendo la ponderación de estas la longitud de la carretera. Igualmente que en el caso anterior, primero se da una matriz de distancia, en la cual solo se muestran a las esquinas y a la longitud de la carretera que las une. Luego de aplicar el algoritmo, se tiene una segunda matriz de distancia, en la cual ya se muestra cuál es la longitud mínima que se tiene que recorrer para llegar de una esquina a otra. Y también se tiene una matriz de recorrido, en la cual se muestra cuál es la secuencia de esquinas que tienes que seguir para poder llegar a esa mínima distancia. Comenzamos con las conclusiones. Se logró presentar los alrededores del Instituto Nacional de Salud del Niño en un grafo, tomando las secciones como nodos y las calles como caminos. Utilizamos la herramienta de Google Maps para saber las coordenadas de los nodos y así hallar la distancia entre cada uno. También se logró utilizar el algoritmo estudiado para el caso del Instituto Nacional de Salud del Niño y de sus alrededores, teniendo así la matriz de caminos y la matriz de distancias. También la utilización del algoritmo que nos brinda una secuencia camino óptima para la pronta llegada del servicio de salud de un punto A a un punto B en los alrededores del instituto. Muchas gracias.